Guiones y guionistas, capítulo 300, un capítulo muy especial en el que voy a hablar de cómo convertirte en guionista exponencial. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy vuestro anfitrión, David Esteban Cuero, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del festivo mundo de los guionistas y el exponencial arte de los guiones. Hoy, como os decía en la presentación, es un programa muy especial en el que voy a explicar qué es un guionista exponencial y cómo he llegado a convertirme en guionista exponencial. Va a ser un podcast un poco más personal comparado con los que suelo hacer, pero bueno, espero que os sirva de inspiración. Y bueno, digo que es un programa especial por 2 motivos. El primero es que Guiones y Guionistas llega a la cifra de 300 programas. Sí, señoras, señores, ya 300 programas. Bueno, hace más o menos, yo creo que 3 años por estas fechas es cuando se me ocurrió la idea de hacer el podcast de audio y empecé en julio. Y desde entonces, bueno, es que 300 programas no es que sea solo un número bonito, que también, que es un número precioso, sino significa más de 6.000 minutos hablando de guión. Y bueno, y no solo yo, porque por aquí han pasado más de 30 guionistas y profesionales del sector que nos han contado cómo escriben sus guiones, cuáles son sus hábitos, de dónde surgen sus inspiraciones y sobre todo cómo viven la profesión. Con lo cual, bueno, para mí es un día muy especial y es un podcast muy especial esto de cumplir 300. Y el segundo motivo de alegría es que la plataforma de cursosdeguion.com ha llegado al curso número 50. Sí, también parece como que los astros de repente se han alineado, ¿no? Y el mismo día anuncio los 300 podcasts y las 50 clases. Porque con los 2 cursos que comienzan esta semana ya hay 50 para que aprendáis no solo a escribir guiones, sino también los que queráis a convertiros en guionistas. Porque bueno, tenemos cursos que enseñan a trabajar los personajes, las estructuras, la escritura de escena, los diálogos, o sea, básicamente pues eso, para aprender a escribir guiones. Pero es que claro, también hay otros que te enseñan a crear una marca personal de guionista, a vender un guión, cursos que están más enfocados a los que realmente quieran ser guionistas. Y con este anuncio llega el siguiente, que es, que la plataforma va a subir de precio. Cuando comenzamos con los cursos, ya os he dicho, hace 2 años y medio, había tan solo 2 cursos y la plataforma costaba $10 al mes. Bueno, pues bien, ahora que llegamos a 50 cursos va a subir a $14. $14 al mes, bueno, la trimestral va a ser más barata, serán 35 y luego la anual 120. Y la subida de precios va a ser efectiva dentro de 10 días, el 26 de abril, con lo cual tenéis unos días para pensároslo, ¿no? Los que llevéis ya tiempo diciendo, no sé si apuntarme o no, bueno, pues ahora es una buena excusa para apuntaros, porque a los que os suscribáis os vais a quedar con este precio toda vuestra vida, porque el precio se sube solo para los nuevos suscriptores que sean a partir del 26 de abril. Los antiguos pues van a mantener el precio que estén pagando en ese momento, que hay gente que paga 12, que son los actuales, hay gente que paga 10, o sea, cada uno tiene el precio dependiendo a cuándo se hayan suscrito. De hecho, ya os confieso que cuando lo saqué en noviembre de 2017, saqué una oferta, ¿no?, en Black Friday de $5, claro, estaba empezando, no había todavía nadie en la plataforma, y hay todavía varios que están desde noviembre de 2017, que llevan ya 2 años y medio aquí, y ellos pagan solamente $5, porque, pues claro, estuvieron en su momento apoyando a la plataforma cuando había pocos cursos, cuando éramos poquitos y claro, se merecen obviamente mantener ese precio. Con lo cual, bueno, si os apuntáis de aquí a estos 10 días, mantendréis el precio original, porque en eso sí que no se parece a Netflix. Netflix cuando sube el precio se lo sube a todos. Pues no, nosotros solamente a los nuevos. Y como os decía, hoy comienza un nuevo curso en la plataforma que ya anuncié el martes pasado. Es el curso de análisis de largometraje en el que vamos a analizar el guión de algunas de las películas más exitosas. El objetivo, bueno, pues es ver cuál es la estructura, los personajes y los elementos que las hacen tan especiales. Y vamos a comenzar analizando un clásico de la animación, Shrek. Y el sábado también estamos de fiesta porque comienza un curso nuevo. Y es un curso que ya algunos suscriptores, como la semana pasada justo me escribió Sebastián y me dijo, oye, ¿cuándo vas a hacer este curso? Bueno, y le dije, pues mira, no te lo vas a creer, pero la semana que viene empiezo. Es el curso de arquetipos de dioses.
porque bueno, ya hicimos el curso de arquetipos de diosas en el que analizamos los arquetipos de mujeres que se basan en las diosas griegas y cómo podemos utilizarlos en la creación de nuestros personajes femeninos. Bueno, pues a partir del sábado llega el curso de arquetipos de dioses para crear nuestros personajes masculinos. Muy, muy interesante. Yo la verdad es que montándolo estoy aprendiendo un montón y estoy incluso viendo cómo puedo utilizarlo. Bueno, pasamos ya a qué es esto del guionista exponencial, que me imagino que no habéis escuchado en ningún lado, por lo menos estas dos palabras unidas una a otra, guionista exponencial, básicamente porque se me ocurrió el otro día, ¿no? Bueno, os pongo en situación. Tuve una videoconferencia, ¿no? Como estamos teniendo todos, el típico Zoom con amigos, en este caso, con alumnos, con antiguos alumnos de hace, yo creo que son hace 3 años, que, bueno, hice un curso de guión inicial y la verdad es que, bueno, nos llevábamos muy bien, fuimos a tomar una cerveza juntos, luego yo hice una paella gigante en casa para todos y, bueno, nos hemos seguido viendo y la verdad es que nos hemos hecho súper amigos. Y estábamos hablando del guión, ¿no? Y entonces, claro, yo les contaba, digo, joder, es que me está pasando una cosa últimamente. Era una idea que estaba como pensando y por primera vez la verbalicé. Les dije, es que yo, si me comparo al profesor que era vuestro hace 3 años y al de ahora, joder, es que noto que ahora soy muchísimo mejor profesor. O sea, noto como que desde que me embarqué en la creación de este podcast y los cursos, como que he incrementado mis habilidades como guionista y como profesor de guión. Pero no lo he hecho de una forma normal. Porque, bueno, yo ya cuando les conocí ya llevaba más de 20 años siendo profesional, ¿no? Y es verdad que con la experiencia en cada proyecto nuevo vas aprendiendo un poco más que se va sumando al anterior. Pero yo lo que notaba es que el aprendizaje había sido de forma exponencial. O sea, como que de repente estaba adquiriendo poco a poco conocimientos que se interconectaban entre mí, ¿no? Dentro de la cabeza de una forma más rápida, más eficiente. Y como que lo estaba notando tanto en las clases como en las consultorías, que no sé, como que estaba encontrando soluciones a problemas y nuevas vías de una forma que incluso a mí me sorprendía, no sé, como que de repente a veces decía cosas y digo, joder, es que como que me estaba notando mucho más lúcido, con más clarividencia, ¿no? Como que encontrando esas soluciones de una forma muy rápida, ¿no? Que antes no aprendiera, ¿no? Porque, bueno, ya os he dicho que llevaba ya un par de décadas como guionista y vas aprendiendo. El tema es que como que lo que me está pasando estos años es que se multiplica continuamente. Porque, bueno, el concepto este de curva exponencial, bueno, la verdad es que nos estamos acostumbrando mucho a ella, desgraciadamente, ¿no? Por el tema de la expansión del coronavirus y se refiere, simplificando muchísimo, si hay algún matemático que me esté escuchando, por favor que me perdone, al crecimiento de algo como de forma muy rápida. Porque cuando algo crece exponencialmente, la curva de crecimiento, ¿no? Esta curva que estamos viendo que crece tan rápido, ¿no? Con la propagación del virus, que crece con una rapidez muchísimo más grande que cuando se hace aritméticamente, es decir, que cuando se hace sumando, ¿no? Va sumando cositas poco a poco y crece a cierto ritmo. Pero de repente aquí hay un momento que se multiplica y el aprendizaje es algo bestial. Y claro, yo les contaba aquí a mis amigos que notaba que el crecimiento de lo que sé de guión ahora es algo más que la suma de todo lo que estaba aprendiendo. Y así, bueno, pues entre risas y, bueno, una cerveza, que cada uno estábamos en su casa con una cerveza a lo largo, o sea, a través de la pantalla, les dije que me había convertido en un guionista exponencial, ¿no? Y les dije eso, que mi pico de la curva además estaba todavía muy lejos, que yo notaba que todavía me quedaba muchísimo por aprender y que no estaba dispuesto a aplanar la curva y bajarla como pasa con otras tipo de cosas exponenciales negativas. Y no sé, me gustó este concepto de guionista exponencial, ¿no? Esta mezcla de las dos palabras, que realmente yo digo guionista porque, bueno, es un podcast de guión y porque soy guionista, pero yo creo que se puede aplicar a cualquier profesión o a cualquier cosa que te guste mucho. O sea, esto también queda dicho. Pero bueno, esto es un podcast de guión, con lo cual yo hablo de guión. Y en caso, reflexionando un poco sobre ello, llegué como a 3 conclusiones, o sea, como 3 pasos importantes a los cuales nos podemos dedicar si queremos ser guionistas exponenciales o, bueno, o si lo quieres dedicar a otra cosa. Y voy a compartirlos con vosotros, ya que hoy es un programa especial, pues bueno, pues vamos a seguir reflexionando un poco sobre ello. El primero de ello es la inversión. Porque en este tiempo he comprobado que el camino más rápido para conseguir un objetivo, sea el de convertirte en guionista o el que sea, es la inversión. Todos yo creo que sabemos que la mejor forma de aprender un idioma es irte a vivir un tiempo a un país y hacer una inversión
en el idioma. Porque al hacerlo, pues yo qué sé, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás funcionando en ese idioma, ¿no? Te vas relacionando con personas en ese idioma, ya sea cuando sales a la calle, cuando vas a trabajar, de repente si ves la televisión, bueno, pues te la pones en ese idioma, escuchas música en ese idioma, ¿no? Y claro, cuando haces la inmersión completa, no lo típico de irte a Inglaterra a aprender inglés y juntarte solo con españoles, el caso es que pues lees los artículos y los libros en ese idioma, incluso ya escribes, te comunicas en ese idioma, incluso empiezas poco a poco a hacer asociaciones mentales en ese idioma. Y así consigues que la curva de aprendizaje de ese idioma sea exponencial. Por eso los niños aprenden con facilidad los idiomas que se hablan en casa, ¿no? Es alucinante, ¿no? Los niños que tienen la suerte de tener padres bilingües y que empiezan a hablar hablan tal, de repente hay un momento donde, casi sin darse cuenta, aprenden a hablar los dos idiomas. Bueno, pues eso es lo que he hecho yo en estos últimos años. Me he inmerso en el mundo del guión. Me he inmerso porque, bueno, yo hasta entonces escribir guiones para mí era un trabajo al cual dedicaba, pues obviamente muchas horas, como todo el mundo en todos los trabajos, y bueno, al haberlo hecho durante tanto tiempo, bueno, pues le había dedicado muchas horas en las cuales había aprendido mucho. Pero claro, ahora lo he convertido en un propósito y lo vivo día a día, minuto a minuto. O sea, yo sigo diariamente varios blogs de guión, varias cuentas en redes sociales que me abren nuevos temas. Me compro más libros de guión de los que me he comprado nunca y los leo, si no enteros a cachitos, ¿no? Y claro, con ellos consigo profundizar mucho más en los temas. Luego, cuando veo películas o series, estoy analizando estructuras, personajes, argumentos. También me apunto a cursos que dan otras personas. Y además, sobre todo, estoy constantemente pensando en qué temas traer para estos 2 podcasts que hago semanalmente desde hace ya tanto tiempo y para los 3 cursos que doy simultáneamente en la plataforma. Porque claro, a mí si tú cuando empecé, ¿no? Cuando se me ocurrió la idea hace 3 años de imaginar, venga, voy a hacer una escuela de cursos de guión. Pues yo me puse a pensar, digo, a ver, ¿de qué puede hacer cursos? Me puse a pensar y por más que pensé no se me ocurrieron más de 10 cursos. Bueno, pues hoy estamos haciendo 50. Estamos cumpliendo ya 50 hechos y no solo tengo los cursos, sino que también tengo otros listados de cursos, vamos, para hacer. Muchos están en la votación de los cursos, en los cuales podéis ver, y otros que tengo yo, pues en mis listas particulares. Y lo mejor es que sé que como estoy en una dinámica exponencial, las ideas irán surgiendo de forma natural en el proceso, y así hasta el infinito, tanto de podcast como de cursos, porque no sé, a mí había ya 2 años que la gente me decía, ¿y no tienes miedo que no se te ocurran cursos, que no se te ocurran podcasts? Y esto era hace 2 años, y ahora no solo que no tengo miedo, sino que estoy seguro de que eso no va a pasar nunca, de que me moriré y seguiré sacando podcasts y cursos. O sea, no lo haré porque físicamente no sé, para entonces si la ciencia te dejará ser eterno, pero vamos, que por lo menos podré hacerlo si quiero hacerlo. Otro de los efectos que genera la inversión es que no hace falta que todo gire en torno a tu tema, pero sí que acabe en él. O sea, esto es algo inevitable. No quiere decir que todo lo que haces, ¿no?, estés cocinando y busques recetas de guionistas. No es eso. O sea, el tema es que tú lo tienes presente en las horas de trabajo y en tus horas de ocio y en otro tipo de horas, pero otro tipo de actividades o temas que no sean directamente relacionados, tú los puedes relacionar, ¿no? Yo, por seguir hablando de mí, desde que comencé en el proyecto he tenido que aprender mucho en otras áreas que no tienen nada que ver con el mundo del guión. He tenido que aprender sobre startups, ¿no? Cómo montar una empresa, cómo crear un proyecto web, cómo hacer una página web, porque yo la primera página web que tuve, pues me la hice yo y no tenía ni idea. Tengo que aprender sobre marketing digital, sobre redes sociales, pues para que la gente me conozca a mí y se meta en la comunidad y a los que les interesen, pues acaben comprando los cursos, escuchando los podcasts. Y claro, todos estos aprendizajes que no son del mundo del guión, he intentado, o bueno, por lo menos muchos, trasladarlos al mundo del guión. Y claro, gracias a eso se me han ocurrido hacer podcasts, yo qué sé, para analizar el Ikigai de los guionistas, por ejemplo, o para crear grupos mastermind para guionistas, cómo mejorar la productividad, cómo hablar hablar del Big Data para guionistas, inteligencia artificial, 1000 cosas que a priori no están relacionadas con el mundo del guión. Bueno, pues yo las relaciono y digo, ¿esto cómo lo puedo trasladar al mundo del guión? Y así llego a conclusiones nuevas, a sistemas nuevos, a procesos nuevos. El segundo pilar del que quiero hablar de hoy es la enseñanza. Que bueno, ya lo dicen los expertos. No hay mejor forma de aprender algo que enseñándolo. Al tener que enseñar un concepto no te vale con saber qué es, sino que tienes que tener la capacidad de poder sintetizarlo y comunicarlo a los demás. Luego tienes que conocerlo muy bien. Y yo, claro, en este proceso que vivo desde que comencé con el podcast y los cursos,
me he cruzado con conceptos de guión que ya conocía, pero a lo mejor los conocía de una forma superficial porque nunca había tenido que aplicarlos en mi trabajo. Pero claro, al tener que explicarlos en el podcast y en los cursos, bueno, pues me he obligado a profundizar sobre ellos, lo que ha provocado que mi aprendizaje sea mucho mayor. Pero bueno, para ir a un ejemplo y que nos quede más claro, el concepto del viaje del héroe. Yo ya conocía las etapas y cómo funcionaba la estructura, porque bueno, ya me sonaba obviamente de haberlo leído en algún sitio o en el otro y tal. Pero claro, al prepararme un podcast tuve que bucearme un poco más sobre ello. Pero bueno, un poco más, porque bueno, el podcast profundizas hasta cierto nivel. El caso es que, claro, a mí me interesaba mucho, ¿no? Y en lugar de ponerme a estudiar y todo esto, digo, no, la mejor forma de aprender más sobre el concepto es montar un curso sobre ello. Con lo cual lo que hice fue comprarme el libro de Christopher Vogler, El viaje del escritor, y nada, me monté un curso. Digo, venga, va, voy a hacerme que cada clase sea una de las 12 etapas. Con lo cual, claro, imaginaros, no es que lo leas, es que son cada clase, pues a lo mejor entre 10, 15 minutos, es una de las etapas, buscando ejemplos, viendo procesos. En total son, yo que sé, menos de 3 horas, pero vamos, es una barbaridad lo que me ha hecho tener que reflexionar sobre ello, explicarlo, resumirlo, contarlo, grabarlo. Y así sé muchísimo más del tema que antes de empezar, obviamente. Y no solo de que antes de empezar, sino que antes de hacer el podcast. Y luego, para rematar el proceso, cada cierto tiempo me dedico a analizar algunas películas, como por ejemplo Roma, o Parásitos, o Joker, o series como Chernobyl, que la analicé en YouTube. De hecho, os voy a poner todos estos links en las notas del programa, las notas que os recuerdo que, porque en iTunes creo que sale, pero en otras plataformas no, están todas en la web. Simplemente os vais a podcast o ponéis abajo en el buscador, ahí ponéis lo que queréis buscar y bueno, pues llegáis ahí al episodio en concreto y ahí tenéis todos los links. El caso es que al analizar cómo funciona el viaje del héroe en estas películas, bueno, pues lo tengo todo mucho más integrado, ¿no? Y esta incidencia es lo que activa el efecto exponencial. De hecho, yo ahora cuando ya escribo, lo noto sobre todo en consultorías y estas cosas, es como que directamente ya lo tengo integrado de tal forma que según me están contando la historia ya voy viendo las etapas mentalmente sin tener que pensar en ellas. Que también es, yo creo que obviamente es el último paso de todo esto, ¿no? Tenerlo tan integrado que no tengas que pensar en ello y ya conozcas muy bien todo el camino de una forma, pues eso, natural. Y la tercera fase, que sería esta, ¿no? Es la puesta en práctica. Esta sería un poco la tercera pata que te ayuda a convertirte en guionista exponencial y que básicamente es eso, la experiencia. Es decir, la escritura. Seguir escribiendo guiones o estando en el proceso de creación de algunos te ayuda a que, bueno, tu aprendizaje se multiplique. Porque claro, la teoría es fantástica para comprender los procesos, ¿no? Y yo, de hecho, aquí hablo mucho de teoría y doy mucha teoría. Pero solo estando en el lado de los creadores puedes saber realmente cómo se hace. También es que enseñar algo sin saber hacerlo, sin haberlo hecho previamente, y eso hace que te bases solamente en la experiencia de otros, ¿no? Y claro, eso hace como que la enseñanza sea un poco más incompleta. Porque sí, tú puedes hablar de la experiencia de otros, pero no es lo mismo eso que hablar de tu propia experiencia. Y yo en este tiempo, en estos 2 años y medio, bueno, también me he visto implicado en la creación de algunos guiones. Sin ir más lejos, Explota, la película que se estrenará este año, el 2 de octubre, si el coronavirus lo permite. Y no solo eso, sino también algunos proyectos que, bueno, de momento están en desarrollo y ya os contaré si salen cuando salgan. Pero claro, no solamente aprendes de lo que escribes. O sea, a mí, por ejemplo, los procesos de consultoría me obligan a implicarme en guiones ajenos y ayudarles en su desarrollo. Es una forma de estar en el proceso de creación de muchas historias sin que tú seas directamente el guionista, pero en la cual vas a poder aplicar todos estos conocimientos de los que hablo en el podcast. Porque claro, tú cuando te lees el guión de alguien y hablas sobre su estructura, estás hablando, estás aplicando la teoría, estás yendo a una parte práctica, que luego obviamente va a tener que desarrollarlo esa persona. Y eso por no hablar de las clases presenciales y los cientos de guiones que he visto crear y acompañado en el proceso de tutorías y consejos que hacemos, bueno, con todos los cursos que hago presenciales aquí en Montevideo. Cada uno de los proyectos es un reto creativo en los que, aunque sea de forma tangencial, yo me siento involucrado. Bueno, y ahora voy a acabar con una conclusión de todo esto, porque realmente con este programa no quiero decir que todos tenéis que montar un podcast, tenéis que hacer una plataforma de cursos de guión, tenéis que estar todo el día pensando en escaletas, en guiones y que convirtáis esto en vuestra forma de vida como he hecho yo. No, obviamente no. Cada uno tiene que tener claro cuál es su objetivo y esta es la base, bueno, para poder utilizar esto de lo que estoy hablando hoy, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor tan solo estás escuchando este podcast porque quieres escribir un cortometraje y rodarlo con tus amigos, ¿no? Y obviamente tanto esfuerzo sería una tontería, sería algo inútil, ¿no? Tú tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo. Pero claro, si os digo una cosa, que si os queréis ganaros la vida con esto de escribir guiones,
vais a tener que subir algún pistón en la cadena de vuestra bicicleta porque la cuesta es pronunciada. O sea, hay que pedalear mucho. Y además es que no hay atajos. Yo llevo más de 25 años en esto y hoy, por ejemplo, me he levantado a las 6 de la mañana, me he despertado a las 6 de la mañana para aprovechar un par de horas antes de que se despertase mi hijo y me he puesto a escribir este podcast precisamente, o sea, y a seguir aprendiendo. El tema es que podáis disfrutar del camino, ¿no? Yo lo hago todos los días. Ahora con el confinamiento, como tengo aquí a Bruno, que tiene 5 años, obviamente mis horarios, mi forma de vida ha cambiado como la de todos vosotros. Y no puedo trabajar todos los días las horas que quisiera y tal, con lo cual pues me toca encontrar otros caminos. Y no sé, yo es que me he despertado así de la mañana tan contento y me he puesto aquí a escribir mi podcast que no sé. Pero bueno, nada. Que obviamente vosotros no tenéis que hacer esto, que esto es solamente mi locura y vosotros tenéis que pensar en cuál es vuestro objetivo y tenéis que actuar en torno a ello. Obviamente el objetivo cuanto más alto sea, pues más tendréis que dedicarle, así es algo mucho más liviano, ¿no? Pero vamos, yo lo que os digo es, montad un blog de guión, juntaos con amigos a escribir y producir cortos o webseries, seguid en redes sociales a guionistas y aprended de su día a día, de cómo es su vida, ¿no? Apuntaos a cursos de guión para obligaros a escribir, leed guiones, contemplad series y películas, buscad cursos de guión y poneos objetivos y trabajad para cumplirlos. A la hora de conseguir que el guión que has escrito se produzca, es verdad que luego hay elementos externos que no dependen de ti. Bueno, bien, da igual. Lo que tenemos que centrarnos es en lo que sí depende de nosotros, ¿no? Y entonces a partir de ella tendremos gran parte del trabajo hecho, ¿no? Lo único que os digo es que escribe el mejor guión que puedas y reescríbelo. Y cuando creas que ya es perfecto, mejóralo. Eso sí que depende de vosotros. Y la clave de todo esto, como os decía antes, también es pensar menos en la meta y aprender a disfrutar del pedaleo. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí en estos 300 podcasts. Muchas gracias por escucharme, por formar parte de la comunidad, por tus críticas, por tus mensajes de ánimo y de apoyo, por tus preguntas, por tus comentarios en redes sociales. En definitiva, muchas gracias por dar sentido a que me ponga ante el micrófono todas las semanas a hablar de guión. Nos escuchamos en los próximos 300. Gracias.